Buenas noches, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo. Estamos cerrando emisión de este programa de opinión, análisis y debate en esta noche de jueves. Y hoy vamos a hablar de los rumores, o más bien de lo que el mismo presidente Gustavo Petro dijo en un pasado Consejo de Ministros, es que se avecina un nuevo gran remesón ministerial. El presidente Petro moverá sus fichas, muchas viejas caras del petrismo, petristas pura sangre, volverán al gabinete, al círculo más cercano del presidente, y se avecina Colombia, se acerca a nuestro país en este gobierno, la administración de Gustavo Petro, a los 60 funcionarios de alto nivel, ministros o jefes de gabinete que han rotado por los cargos más importantes de nuestro país. Vamos a analizar qué implicaciones tiene eso en materia de gestión y qué mensaje envía en el último año de gobierno, porque estamos muy cerquita ya del 7 de agosto. Para analizar este tema van a ver ustedes en pantalla a nuestro panel de hoy, María Margarita Zuleta, la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, amiga de esta casa. Paca, bienvenida a Sala de Prensa. Buenas noches, María Camila, y muchas gracias por la invitación. Y buenas noches también a Andrés y naturalmente a la audiencia. Y saludamos a Andrés Caro, amigo de esta casa también, director de la Fundación para el Estado de Derecho y columnista de La Silla Vacía. Andrés, bienvenido. Buenas noches, María Camila, buenas noches a la doctora María Margarita y a toda la audiencia. Paca, Andrés, iniciamos con la misma pregunta para los dos. ¿Para ustedes fue sorpresivo cuando el presidente anunció este nuevo cambio de ministros? Él dice, incluso les dijo ahí en la cara a muchos que es que los cambios son porque ellos no encarnan lo que es su proyecto político y no tienen la visión y la conciencia de lo que es el gobierno del cambio. Paca. Yo creo que no es sorpresivo, porque el presidente generalmente cuando hace estos consejos de ministros televisados, le achaca las deficiencias de la gestión pública a su equipo de gobierno, a sus ministros y a los funcionarios en general del gobierno. Lo que creo que sí es sorprendente, pues todos vimos lo que ocurrió en la alcaldía de Bogotá y la cantidad de secretarios que tuvo y la falta de estabilidad en el equipo de gobierno, pero es que llegar antes de que falte un año de gobierno, a tener más de 50 ministros, de todas maneras es sorprendente. Todos esperábamos algo así del gobierno del presidente Petro, si entendíamos lo que había ocurrido en el paso por la alcaldía. Sin embargo, yo creo que ya ha llegado a unos niveles que no nos imaginábamos, que es más de 50 ministros antes de que se cumpla un año, digamos, antes de cumplir el tercer año de gobierno. Es una cosa que realmente es sorprendente y que nos muestra las deficiencias en la gestión pública. Y es que mire que Andrés, ahí en las imágenes estamos viendo a Jorge Rojas, que duró como 3 semanas en su cargo, en el último cargo que tuvo. También a Diego Guevara, el exministro de Hacienda. Es decir, ha habido mucha rotación. ¿Usted cómo vio el anuncio? Sí, María Camila, igual que la PACA, yo pienso que esto ya no sorprende. La sorpresa sería que en el último año tuviéramos un gabinete estable, ejecutando, pero como dice la PACA, pues ya nos hemos acostumbrado al caos y ese es el tono de este gobierno y es donde el presidente triunfa, porque para el presidente, María Camila, el éxito no es ejecutar, no es ni siquiera reducir la pobreza, que se lo podría cobrar hoy. El éxito de él es ser el centro de atención. Y entonces, como no es un buen gobernante, porque lo que es un político y un líder populista que lo que busca es una interacción permanente con la atención de la ciudadanía, no con las gestiones del gobierno, pues entonces no se aguanta a sus ministros porque no le dan la talla en ese que es el plano donde él se considera exitoso y donde consideraría exitoso su gobierno. Por eso siempre está hablando del proyecto. El proyecto que es esta idea fantasmal en la que solo puede definir él como líder megalómano que se está convirtiendo y en la que no encajan muchos de los ministros. Ya este gobierno ha tenido, al parecer, va a llegar a los 60 ministros. Esto es mucho más que los ministros que tuvo Duque, más del doble, muchos más de los ministros que tuvo Santos en sus 2 gobiernos. Entonces, cuando usted no puede hacer un gabinete con 30 ministros, digamos que sería el número más o menos promedio, incluso un poco menos, sino con el doble, significa que usted no es un buen líder de un gabinete, usted no es un buen administrador público y usted no es un buen presidente en el sentido convencional que ha tenido el término.
Paca, usted ha estado, no crea que es solo por la edad, sino por su trayectoria. Ha visto más gobiernos que Andrés y yo. Se me salió y ya no supe cómo arreglarlo. Perdón, Paca. Tengo más canas, está clarísimo. Ay, Paca, perdón, pero a lo que voy, y sí hablando en materia de trayectoria, porque incluso usted estuvo en un gobierno, usted fue directora de Colombia Compra Eficiente. Quiero preguntarle por las sensaciones en la gobernabilidad. Usted también escribió recientemente, hizo parte de los autores de un libro muy interesante sobre lo que fue el análisis del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y lo que uno ve, Paca, es que independientemente de los cambios constantes, había más o menos un plan de gobierno un poco más fijo, un norte que permitía que a pesar de esa rotación, pues de pronto se dieran resultados por las metas claras. Aquí la crítica de muchos es que no hay ninguna de las dos cosas. ¿Qué análisis hace usted sobre eso con la experiencia y la trayectoria que tiene? Tranquila, no hay por qué pedir disculpas. Ay, Paca, es evidente perdón. que soy más vieja, que tengo más canas, no hay ningún problema, María Camila. No, es la realidad. El problema de los cambios, de tantos cambios, es que el conocimiento tiene una curva. Digamos, todos tenemos una curva de aprendizaje. En las campañas se hace una línea general, se hacen un programa de gobierno que después se organiza en el plan de desarrollo. Y hay naturalmente asuntos que ocurren y que los gobiernos tienen que responder a esos asuntos que ocurren. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la pandemia, pero tenemos otros ejemplos que son los desastres naturales, las circunstancias económicas internacionales que afectan a los países. Pero las personas que están gobernando tienen un equipo que está alineado con esas promesas de gobierno y con ese plan de desarrollo. Y la curva de aprendizaje siempre es dura. No todo el mundo es bueno para todos los momentos y por eso a veces hay cambios que tienen que ver con momentos, con enroques, con pensar que una persona es mejor para este momento del diseño de la política pública y otro es mejor para la implementación, que hay momentos de estrés, que hay momentos de unas agendas legislativas más o menos intensas y por eso hay cambios. Pero hay cambios teniendo en cuenta que hay un norte claro y que hay un aprendizaje y una mirada para tener en cuenta una memoria institucional y lograr un cometido de política pública que es la promesa que hizo el candidato y que quedó reflejada en un plan de desarrollo. Esto es lo que no estamos viendo ahora. Justamente eso es lo que no vemos ahora. Voy a poner un ejemplo. Carolina Barco fue canciller de la República durante los 4 años del primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Cecilia María Vélez fue ministra de Educación los 8 años. Si vemos a María Ángela Holguín, fue canciller de la República durante los 8 años. Y tenemos ministros que fueron ministros durante más de 4 años, 5 años, 6 años, tanto en un gobierno como en el otro. De Uribe y de Santos, que son gobiernos largos, porque son gobiernos de dos periodos presidenciales. Y eso permite generar una cultura, construir una política organizada, pero además una cosa que es muy importante, que es la profesionalización del servicio público. Claro, sí. Si yo tengo un equipo de gobierno y ese equipo de gobierno está en ese ministerio durante 2, 3 años, estoy profesionalizando a todo el mundo con un liderazgo único, pensando en estos son los resultados a los que queremos llegar. Y eso pues obviamente no lo estamos viendo. Andrés, ya lo escucho sobre este punto porque vamos a escuchar aquí a Luis Eduardo Maldonado, nuestro compañero que siempre está pendiente de la Casa de Nariño, del presidente Petro, sobre cuáles serían esos cambios. Suena mucho Armando Benedetti para la Cancillería. ¿Cuál sería ese gran remesón, Luis Eduardo? Pero mire, yo creo que vale la pena notar, siempre que se hace la gabinetología, generalmente la hacemos nosotros, los medios de comunicación. Pero aquí hoy la gabinetología la comenzó a hacer el propio gobierno. Muy temprano el ministro de Justicia comenzó a hablar en los medios de comunicación y a decir que para la Cancillería iba Armando Benedetti. Es el propio gobierno el que comienza a entregar nombres a meter en el sonajero. Sí. Entonces, lo que se está diciendo es que Armando Benedetti saldría del Ministerio del Interior, pasaría a manejar los hilos de la diplomacia, las relaciones de Colombia con el mundo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Curiosamente, reemplazaría
a Laura Sarabia. Curiosamente también la reemplazó en el DAPRE, donde era en la jefatura de gabinete. ¿Y quién llegaría al Ministerio del Interior? Lo que se habla en pasillos de la presidencia es que podría ser uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro, que es Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Salud. Dicen también, Luis Eduardo, que el ministro de Minas y Energía, Germán, se me olvidó el apellido. De Minas, Edwin Palma. Edwin Palma, perdón. Que Edwin Palma también saldría de ahí. Le cuento algo que tal vez no lo saben muchos, porque me di cuenta saliendo hace unos minutos de la presidencia de la República. Edwin Palma fue llamado hoy a la presidencia de la República. Estuvo con varios de sus asesores. No sabemos para qué, pero estamos hablando de gabinetología. Fue llamada la ministra de Cultura. Ella entró hacia la 1 de la tarde a la presidencia de la República. Fue llamado el ministro de Defensa. Estuvo en el Palacio de Nariño con la cúpula militar, se iban a reunir con el presidente Gustavo Petro. Finalmente me confirman que esa reunión no se va a hacer en Palacio y es posible que se haga en la ciudad de Cartagena. ¿Quién más suena? Suena Irene Vélez. Irene también, Vélez, ¿no? suena en Aunque el parece ministerio. que fue como una equivocación del presidente, ¿no? Pues yo no sé, estaba en la cumbre energética de la CELAC, habla de su ministra, de Irene Vélez, la hace poner de pie y se dirige a ella como la ministra del Medio Ambiente. Reemplazaría, si esto es así, a Elena Estrada. Es una ministra joven, apenas lleva 4 años en este cargo. Y todo lo que dicen en los pasillos del gobierno es que sería por ejecución, falta de ejecución. Y la semana pasada, ustedes lo recuerdan, el presidente le pegó un fuerte regaño a Carlos Rosero, quien reemplazó a Francia Márquez en el Ministerio de la Igualdad, y también es por falta de ejecución. Ese día, recuerden que el presidente dijo que nadie le iba a imponer a quién quitaba y a quién ponía en el Ministerio de la Igualdad. Los insultó, les dijo que ellos no tenían claro el plan del gobierno. Luis Eduardo, ya estamos rondando la cifra de los 60 ministros, Sí, ¿no? sí. Yo hice la cuenta hoy 56, creo, más los que vengan que se habla de entre 5 o 6 ministros, que sería una cifra, pues, la mayor en la historia de los presidentes del país. Ministros en 3 años, ¿no? Estamos hablando de 3 años apenas. Y queda todavía un año, Luis Eduardo, gracias. Bueno, pendientes porque la noticia la va a soltar poco a poco en la cuenta oficial de X. Estamos muy atentos. Andrés, lo vimos ya ahí hacer expresiones iniciales, pero ¿cómo le parece este anuncio de cambios de ministros? Puntualmente, el de Armando Benedetti llegando a la Cancillería, presuntamente, teniendo en cuenta que cuando Laura Sarabia llegó ahí, se desapareció, ¿no? Fue su entrada a la salida del gobierno. Sí, yo no haría muchas comparaciones entre los dos casos. Son interesantes, pero me parece que el ejemplo de Laura Sarabia de pronto no nos va a decir mucho de cómo sea Armando Benedetti como canciller de Colombia. Yo simplemente quisiera decir 2 cosas, María Camila, de lo que estaba contándonos el flaco, y es, mire, a Petro le funciona la estrategia de denunciar a sus ministros en público. Eso que sería muy raro verlo en Álvaro Uribe, y casi, acá me corregirá, creo que nunca lo hizo en público el expresidente Juan Manuel Santos. Para el presidente Petro es una estrategia política de supervivencia, claro, y de proyección hacia el futuro, porque lo que hacen los consejos de ministros, lo que suele hacer no es solo digamos, separarse de la gestión del gobierno, decir, miren, ustedes me están saboteando, me están traicionando. Ya dijo que el exministro Reyes era un agente del Mossad, una cantidad de teorías de la conspiración que nadie, absolutamente nadie le cree, pero que insiste en repetirlas. ¿Y eso para qué le sirve, María Camila? Le sirve para decir, mire, este gobierno no ha sido tan exitoso como yo prometí que iba a ser, ni siquiera en las medidas propias del presidente. Eso es culpa de otras personas, eso es culpa del gabinete. Entonces, la narrativa del saboteo, lo que le permite al presidente Petro es aislarse y asumir un rol de presidente, pero no de jefe de gobierno, que es el rol normal de un presidente en Colombia, o que había sido el rol normal de un presidente de Colombia. Casi que su definición de diccionario, un presidente es el jefe del gabinete, pero acá no. Acá lo que es el presidente como figura pública que va por un carril y el gobierno por otra. Y una cosa que a mí me parece importante decir, María Camila, y es la ejecución sufre mucho cuando salen los ministros. O sea, casi que uno podría decir que es mejor un ministro malo
que ya conoce el ministerio a uno bueno que todavía no lo conoce, porque cada cambio de ministro le cuesta la ejecución del ministerio. Llegan a aprender, llegan con nuevas personas, llegan a cambiar políticas públicas. La silla vacía ha calculado que los cambios de ministros le han costado al país 6 billones de pesos en ejecución que no se ha hecho. Entonces la pérdida es de valor público, es una pérdida no solo digamos, de nuestras nociones de liderazgo político, sino es una medida real de plata que no se está viendo ejecutada en la materialización de los derechos de las personas en Colombia. Y es un gran fracaso para Gustavo Petro como presidente, y es la manera como deberíamos entenderlo, creo yo. Paca, y es que eso que dice Andrés es clave. Usted ya venía hablando sobre los efectos sobre la ejecución, pero pues si uno calcula, Paca, los cambios, la rotación en carteras tan importantes, ¿qué alcanza a ser un ministro en 1 año, en 8 meses, incluso en 2 años, que está en una cartera? Y además, digamos, nosotros tenemos que tener clarísimo que 9 mujeres no hacen un bebé en 1 mes. Las cosas se toman su tiempo, ¿cierto? Nosotros, el primer año de gobierno es un año de muchísimo trabajo de diseño de políticas públicas, porque están diseñando el plan de desarrollo. Apenas después de los primeros 9 meses empieza la ejecución, pero la ejecución necesita planeación y un liderazgo muy claro. Y si esas personas se van rápidamente, pues obviamente no logran ejecutar lo que diseñaron. Y era lo que decía Andrés. Entonces, obviamente, sufre la entrega de bienes y servicios y de obras públicas a los ciudadanos. Y sufre la ejecución del presupuesto. Los procesos de contratación toman tiempo. Los procesos de planeación, el conocimiento y la evaluación de las circunstancias toman tiempo. Y naturalmente cada persona que llega tiene una forma de ver la realidad y se demora en aprender el oficio, en entender cómo funciona cada una de las entidades. Por eso uno dice, si el viceministro de Hacienda llegó a ser ministro, pues por lo menos sabe dónde están las cosas, no va a haber tantos reprocesos. Pero si tiene gente completamente distinta, el tema además es muy, muy difícil. Pero una de las cosas que a mí me parece más preocupante es el último año de gobierno. Es un año siempre muy difícil porque no hay espacio para agenda legislativa. Y los presidentes generalmente no se ocupan, digamos, la idea no es concentrarse en la agenda legislativa, sino el foco está en implementar, en acabar de desarrollar los proyectos y programas que prometieron. Y la idea de que vamos a volver a un año de debates legislativos hace pensar que además no hay un propósito para cumplir lo que está dicho en el plan de desarrollo, con unas personas que deberían estar diciendo nuestra propuesta fue esta, nuestra meta es esta, y el presupuesto que incluimos en el plan de inversiones es este. Ese debería ser el último año de gobierno en cualquier gobierno, pero no pareciera que va a ser en este caso. Sí, y el último año tiene un peso especial. Uno ve en gobiernos pasados, Andrés, y casi siempre el último año se habla de poner el pie, incluso pasó en el del expresidente Duque, en poner el pie en el acelerador para lo que falta, y uno no ve esos aires en este momento o esas intenciones, sino que ve al presidente pues en lo que lo hemos visto los últimos días y también en campaña, ¿no? El petrismo está en plena campaña, Andrés. Sí, es que nunca dejó de estar en campaña, María Camila. O sea, el gobierno era un paso más dentro de la campaña. En ese sentido, ellos han sido muy inteligentes en pensar un movimiento de muy largo plazo en el que el poder se usa para multiplicar el poder, para preservar el poder. Es una línea estratégica de movimiento político, no de gobierno. Y el presidente se ha puesto como líder de un movimiento político que ha propuesto en las últimas 2 semanas cerrar medios públicos, ha dicho el pastor Saade, el jefe de gabinete, una constituyente espuria, ha dicho el ministro de Justicia, o cerrar el Congreso, dice Daniel Quintero, el principal candidato, uno de los principales candidatos del petrismo. Entonces están en un plan revolucionario.
un plan revolucionario, entonces unas expectativas de cambio radical, de utopía, y al mismo tiempo pues en un plan de un gobierno profundamente mediocre, profundamente dividido, en el que el presidente se dedica a maltratar y a insultar a sus ministros, a veces con insultos racistas, otras veces con otro tipo de desplantes. Entonces, las ideas y la realidad van en dos caminos distintos, pero evidentemente este año no es para pasar una nueva ley, para construir unas viviendas, para estrenar unos colegios, no. Este año es para ganar las elecciones de 2026 en la persona que el presidente escoja. El presidente todavía no ha desdicho, no ha corregido lo que ha dicho Alfredo Saade, que ha hablado de reelección, de preservar a Petro en el poder durante 20 años. Entonces, por ahora no sabemos en el mundo de las ideas enredadas, que posan por sofisticadas del presidente de la República, no sabemos él en qué plan está para el año entrante, pero sí sabemos que este va a ser un gabinete de campaña política, un gabinete para ganar votos. Sí, Paca, y es que en ese mundo de las ideas que menciona Andrés, uno puede ver las fotografías de cada uno de los gabinetes que ha tenido el presidente Gustavo Petro y van cambiando de características, aparentemente con una línea más hacia las necesidades políticas. Al gabinete actual, ¿usted cómo lo calificaría, Paca? Que, pues, si cambia el actual sería con componentes y con ministros y personas muy similares al que ya tenemos. Pues no sabemos, siempre tenemos sorpresas con la conformación de los gabinetes del Digamos presidente. que con el sonajero que nos acaba de dar Luis Eduardo, con de pronto esos cambios que se avecinarían según los que él citó ahorita. Bueno, en ese caso uno pensaría el ministro de Salud fue el secretario de gobierno al final del gobierno del presidente Petro en la ciudad de Bogotá, cuando fue alcalde de Bogotá. Él es una persona conocedora del Congreso. Entonces, y yo creo que tiene ascendiente o que tiene buena comunicación, por decirlo de alguna manera, con el Congreso de la República y con el Pacto Histórico. Entonces yo creo que estaría haciendo exactamente lo que dice Andrés. Sería un buen ministro para el último año de gobierno pensando en una campaña electoral. Pienso que los otros cambios de los que se hablan es un poco extraño pensar en que una persona como Armando Benedetti sea canciller de la República. Si hay alguien que no es diplomático, es él. Entonces genera como un poco de preocupación, digámoslo así, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, cuando sabemos que las relaciones internacionales de Colombia están pasando por un momento complejo. Entonces yo no sé eso, cómo tiene una buena presentación desde el punto de vista político. Los otros nombres de los que se han hablado, los otros cambios de los que se ha hablado, yo entiendo que lo que está haciendo es justamente lo que decía Andrés de nuevo, cómo organizar la baraja de los ministros para asegurar un camino de política electoral adecuado para el pacto histórico y para una eventual consulta de ese frente ampliado del que habla el presidente Petro y las personas del pacto histórico. Yo lo veo como se habla de Irene Vélez, ahí hay como una mirada muy clara desde el punto de vista de qué es lo que se quiere políticamente y cuál es la figura que quiere el presidente en los temas de transición energética y de mundo verde, etcétera, etcétera. Yo sí lo veo muy claro desde el punto de vista de la continuidad política del gobierno, que es lo que están diciendo que quieren conseguir. Sí, es que cuando ya son 3 años, Andrés y Paca, ya uno empieza a hablar de una palabra que suena mucho para los mandatarios al final de su gobierno y es de legado. Viendo lo que ha pasado en las diferentes carteras, ¿hay algún legado a la vista que usted pueda destacar? Mencionándolo positivamente, teniendo en cuenta, Andrés, que pues hay políticas públicas que, como decía la Paca, puede que no tengan la mejor ejecución, pero que desde el día 1 de pronto sí andaron más que otras. Camila, me hace una pregunta difícil. Yo creo que hay unas cosas que la izquierda va a reivindicar, las reformas sociales que pasaron en el Congreso, la reforma laboral, la reforma pensional, probablemente las van a reivindicar como legados. Esta idea de que el presidente le dio voces
y poder a personas pertenecientes a comunidades históricamente excluidas puede ser un legado. Pero yo creo que el legado más grande, y el presidente no se lo dejaría arrebatar, va a ser el legado de él mismo como líder populista y como un gran líder en la historia de la izquierda. Yo creo que ha sido un mal presidente, pero va a ser un líder importante en la historia de la izquierda, un líder necesario para pensar la izquierda en Colombia. Y yo creo que ese va a ser su principal legado. Él mismo, él como símbolo, digámoslo así. Paca, ¿usted cómo analiza ya el tema de los posibles legados o posible legado del presidente con todo esto que estamos analizando? Yo creo que él lo ha dicho, es el primer presidente de izquierda, lo dice. Yo no creo que sea el primer presidente de izquierda. Yo creo que nosotros en la historia republicana hemos tenido otros presidentes bastante progresistas, entre otras Alfonso López Pumarejo. Entonces yo creo que hay una diferencia, pero yo sí estoy de acuerdo con que va a hablar de la importancia de la reforma laboral, va a hablar de la importancia de la reforma de pensiones, va a hablar de la importancia de cambiar la lógica en las relaciones internacionales, aunque yo no creo que eso tenga un efecto real. Él sí ha hablado de eso ha insistido en ese tema. Hay algo que a mí me preocupa mucho, y es qué va a pasar, por ejemplo, con el futuro de la energía en Colombia y el marchitamiento del gas, del carbón, del petróleo. Yo creo que ahí hay un legado que es posible que ellos vendan como un legado muy positivo, pero yo creo que es un legado muy negativo para Colombia. Pero es muy posible que ellos lo vendan como un legado positivo. Sí, Andrés y Paca, ya nos quedan pocos minutos y quiero hacerles dos preguntas. Y es, uno veía en el gobierno del expresidente Uribe la cantaleta tan brava que él le daba a los ministros porque no veía ejecución. ¿Ustedes ven esa situación similar a la del presidente Gustavo Petro, cuando prácticamente insultó a varios ministros en el pasado Consejo de Ministros? ¿Y qué implicaciones tiene eso? Es decir, que uno vea siempre cayendo en esas frases cliché, pero pues que son muy reales, es que pues cuando hay buen equipo, cuando hay buen ambiente laboral, pues las cosas funcionan mejor, y ahí uno no ve un muy buen ambiente laboral, Andrés. No, pues no es. Y me parece que la comparación es buena en el sentido de que sin duda el expresidente Álvaro Uribe tenía unos rasgos populistas y paternalistas que se desplegaban en los consejos comunitarios, consejos comunales en los que la gente le decía cosas, él regañaba a los ministros para hacer un show mediático muy efectivo en términos de popularidad, mucho más efectivo que el de Gustavo Petro, pero que se sumaba a un gobierno que efectivamente estaba cumpliendo con muchas de las promesas que se habían hecho. Lo que sí es muy distinto, María Camila, es el comportamiento de los exministros respecto al presidente, y se puede hablar tanto del gobierno de Álvaro Uribe como el gobierno de Juan Manuel Santos, como en el gobierno de Iván Duque, incluso con los gobiernos anteriores, incluso con el gobierno de Ernesto Samper. Y es que los ministros salen respetando mucho al presidente. En este gobierno lo que hemos visto es que ministro que se va, ministro que en el gobierno lo vuelven el chivo expiatorio de los fracasos del gobierno, y ministro que sale a hablar muy mal del presidente, a una especie de lavada de cara frente a la opinión pública y a tratar de reivindicarse. Eso es muy distinto a lo que se había visto en los gobiernos anteriores. Paca, la escucho sobre este punto, del clima laboral. Lo que pasa es que hemos hablado muchas veces con ustedes de que el presidente es el director de una orquesta. Y el primer violín puede ser el ministro del Interior, y puede que el cello sea el ministro de Hacienda, y así sucesivamente. Pero el presidente no tiene una partitura. Entonces hizo una partitura que es el plan de desarrollo, pero ahora lo desconoce. Entonces él está llevando una orquesta que no tiene una partitura para tocar. Entonces yo sí entiendo muy bien la frustración que puede tener un ministro, porque no sabe para dónde va. Y el presidente dirige, pero ellos no saben para dónde va. No hay algo que les permita a ellos estudiar, entender qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, cuáles son los tiempos. Y el presidente tampoco tiene ese documento en la mano. Entonces hay muchísima improvisación constantemente, y es muy fácil echarle la culpa a los demás.
los fracasos del gobierno son culpa de las cortes, son culpa de los medios, son culpa de la política internacional, son culpa de los gobiernos anteriores o culpa de los ministros. Y eso genera naturalmente un ambiente insoportable para una persona que se levanta a cumplir sus funciones, las que están establecidas en la ley. Si dice, es que tengo estas funciones, pero todos los días me cambian de historia, esto naturalmente es muy difícil. Para cerrar, una pregunta que es de trivia, cada uno me responde un nombre. ¿Ustedes cuál consideran que ha sido a nivel de gabinete? Tenemos 60 nombres para decir, la pérdida más grande que hubiera sumado mucho si hubiera permanecido en este gobierno. Andrés. Mire, María Camila, yo creo que este gobierno tuvo una gran ministra y es probablemente ideológicamente la que más lejos está de mí, que es la exministra Gloria del Gloria Ministerio Inés del Trabajo. Ramírez. Gloria Inés Ramírez probablemente viene del comunismo y lo representa, pero es una ministra efectiva sobre la que no hay ningún cuestionamiento de corrupción, que sacó adelante una reforma que muchos criticamos, pero una reforma, digamos, que no es tan radical como probablemente ella quisiera, que logró hacer unos compromisos, unos acuerdos con los empresarios, con los trabajadores, y lo llevó a buen punto. Y yo creo que ella habría sido una buena ficha si este gobierno estuviera en un plan progresista de verdad, de ir, digamos, haciendo las cosas paso a paso. Pero ese no era el plan y pues se salió y yo lo sigo lamentando realmente. Paca. Jorge Iván González, el primer director de Planeación Nacional. Uno puede estar de acuerdo con él políticamente o no estar de acuerdo, pero es un señor que entiende las funciones de Planeación Nacional, que intentó recoger el discurso de la campaña y volcarlo en un plan de desarrollo, que hizo un esfuerzo grandísimo para entender las diferentes capas y los diferentes niveles de interacción que requería un gobierno como el del presidente Petro y que desafortunadamente salió muy pronto y yo creo que eso es parte de lo que le ocurre al plan de desarrollo. Sí, no los usuarios suman nombres como el de José Antonio Campos, la ministra Cecilia López, que estuvo en Agricultura, y bueno, hay muchos que salieron de esa misma manera lamentable que ustedes dos mencionan. Paca y imagínese, Andrés. María Camila, que hubiera sido, que el presidente se hubiera mantenido con su primer gabinete, estaría con el 60% de la popularidad, porque sin duda es popular. Pondría al próximo presidente, o sea, estaríamos en un plan muy distinto y sin tanta amenaza. Así es, porque gran parte del tiempo también se ha dedicado a pelear con esos exministros, a criticarlos, como decía usted, Andrés Paca. Andrés, se nos terminó el tiempo, pero muchas gracias por estas reflexiones y pues bueno, los citamos nuevamente cuando ya tengamos los cambios sobre la mesa y los analizamos aquí en Sala de Prensa. Gracias a los dos. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego y buenas noches. Adiós. Feliz noche para los dos y también para ustedes, los usuarios de Noticias Caracol en Vivo. Quédense conectados, ya llega más aquí en nuestra programación. Feliz noche.